Bienvenidos a CoTraders, a la cuarta parte de la lección 12 del cuarto mes de mentoría anual de CoTrading. En la tercera parte, nosotros estudiamos el concepto o la iniciación al concepto de Internal Range Liquidity. Y en esta parte, lo que nosotros vimos o estudiamos fue estas cuatro consideraciones antes de conocer el concepto del back risk. Vimos en este apartado de la presentación de la parte 3 que en los rangos de Internal Range Liquidity es fácil encontrar R-blocks sobre los cuales podemos basar nuestras decisiones de compra-venta tras observar una neutralización. También se mencionó que podríamos considerar la formación del Market Maker Buy Model y del Market Maker Sell Model. ¿Para qué? Para operar estos modelos debido a que se convierte en una labor muy sencilla luego de que existe una neutralización, ya que podemos asumir el cambio de dirección a partir de una neutralización, es decir, el cambio de modelo a partir de una neutralización. Sin embargo, es importante considerar en este punto que los niveles de temporalidad mayor van a atraer al precio más que los de temporalidad menor. También, como tercer punto dentro de este apartado de consideraciones, vimos que esperamos Internal Range Liquidity, que no necesariamente hace referencia a las neutralizaciones, ¿de acuerdo? Sino que cuando un rango de trading se opera en retroceso, por lo tanto, los precios anteriores han de volver a ser cotizados en escenarios en los que el precio ha formado liquidity voids. De la misma manera, esperamos Internal Range Liquidity cuando un rango de trading se opera en retroceso, por lo tanto, los precios anteriores han de volver a ser cotizados en escenarios en los que el precio ha formado Fair Value Gaps. ¿Y a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, nosotros hemos de encontrar en el gráfico velas con un cuerpo o contemplar la formación de una vela con un cuerpo muy grande, ¿ok? Muy significativo. Estas velas en su cuerpo tienden a formar vacíos de liquidez en forma de uno como tal o en forma de un Fair Value Gap, luego de que en la subsiguiente vela este vacío de liquidez es rellenado en determinado margen, ¿ok? En determinado porcentaje. Son justamente estas velas las que nosotros hemos de estudiar. ¿Por qué? Porque los vacíos de liquidez dentro de un rango, de un swing, también constituyen Internal Range Liquidity. Cuando el precio rellena estos vacíos de liquidez, nosotros vamos a estar en condiciones de formular un setup. De allí que se conozca, ¿no?, tradicionalmente que cuando se rellena un vacío de liquidez puedes volver a colocar una compra o una venta. Pero estas compras o ventas o estos setups que se han de formular tienen que ser muy bien medidos con el concepto que hemos de considerar. En este contexto vamos a considerar el gap risk. Pero, ¿qué es el gap risk? Vamos a plantear un escenario gráfico para que ustedes conozcan el concepto como tal y cómo lo pueden utilizar en principio para implementar una nueva técnica de entrada a sus operativas y para reducir el stop loss que inicialmente están considerando tener. Imaginen entonces que tienen un contexto como este. Un fractal alcista, como puede ser un fractal bajista, pero nos vamos a enfocar especialmente en la vela con gran cuerpo, ¿de acuerdo? La vela que crea el rompimiento de un máximo, que si por ejemplo viéndolo desde un rango, un fractal mucho más amplio, podría estar en Internal Range Liquidity. En este caso tenemos una neutralización de un máximo anterior y únicamente basándonos en esta información, lo que tenemos es External Range Liquidity. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es que el precio tiende a formar estos movimientos y cómo es que nosotros podríamos aprovecharlos para entrar al mercado? Imagínense que en la vela bajista o en el mínimo de la vela bajista nosotros perdimos la oportunidad de colocar un trade en compra. Y justamente ese mínimo se encontraba en un OT o se encontraba en discount o en el mean threshold de un order block. O quizá si ustedes trazaron un mínimo y un máximo, se perdieron la oportunidad de entrar en el equilibrium de un rango, etcétera, etcétera. Un sinfín de entradas que pueden encontrar. Claro, para nosotros respaldar la idea de que el precio va a continuar subiendo, necesitamos basarnos en un nivel que se encuentre por debajo de ese mínimo y sobre el cual el precio se esté soportando y esté respaldándose, por supuesto. A partir de este nivel, que puede ser
y que tiene que ser, por supuesto, un bullish institutional level que nosotros hayamos previamente establecido, tiene que ser un nivel anticipado en forma de el equilibrium de un rango anterior, como por ejemplo cuando ustedes implementan el Asian Range en sus gráficos y observan cómo el precio tiende a respetar muy bien el equilibrio del Asian Range y para tomar dirección. Tal y como se ha estudiado en el ciclo de entrada de precio, exactamente en la etapa de consolidación, este es un precio que te puede servir para determinar la dirección. Y en la medida en la que tú puedas proteger esa orden en compra-venta con un stop loss relativamente pequeño, entonces puedes entrar al mercado con altas probabilidades. Además de que este puede ser el equilibrium o de que este sea el nivel en el que el precio se esté soportando para crear esta expansión alcista y crear el rompimiento y un máximo anterior, también podemos encontrar la apertura de un bullish order block que esté siendo previamente cotizada y sobre el cual el precio se vuelva a soportar. Además del Open Bullish Order Block, podemos encontrar los límites superior e inferior de un Fair Value Gap, el equilibrium de un Fair Value Gap o también el Mean Threshold de un Order Block. ¿Y de qué depende de que el precio llegue a esos niveles y que nosotros los utilicemos? Depende de la etapa de la formación de vela. Recuerden que deben entrar en el Judas Swing de la vela en formación. ¿Qué tipo de velas son factibles de operar? Pueden operar velas de 1 hora, de 4 horas, porque son velas importantes dentro de una sesión diaria, ¿ok? Si es que su intención es operar dentro de una sesión diaria. Pero si su intención es mantener operaciones por más de 2 días, 1 semana, ser swing traders o ser position traders, de todos modos, estas técnicas de entrada que se encuentran, estas formas de ingresar al mercado que se encuentran en temporalidad menor les van a permitir a ustedes tener un stop loss sumamente pequeño y a partir de allí obtener ratios sumamente altos, mayores a un 1:5, de 1:10, de 1:15, 1:20. De allí salen los ratios. Una vez que nosotros hemos establecido el nivel, va a ser importante que traders recuerden un bullish institutional level, ¿ok? Va a ser importante que nosotros tracemos el máximo de la vela anterior que ha sido roto, ¿ok? Y a partir de la cual se está formando el vacío de liquidez. ¿Por qué? Porque va a ser o puede ser potencialmente un punto o nivel de referencia a la hora de formarse, recuerden, potencialmente un fair value gap, un vacío de liquidez. ¿Cuál es ese máximo? ¿Cuál es ese nivel, ese precio que hemos de marcar? Va a ser el máximo de la vela anterior, ¿ok? Que ha sido roto por el movimiento brusco, violento, vehemente de esta vela alcista que tiene gran cuerpo. Esta vela alcista con gran cuerpo, dicho sea de paso, es una vela de desequilibrio. Hasta este momento de la historia es una vela de desequilibrio. Nosotros, dependiendo de en qué momento del día, en qué momento de la formación de una vela específica, 1 hora, 4 horas, 30 minutos o una vela diaria, nos encontremos, dependiendo de esa información, vamos a tomar la decisión si ingresar o no en un retroceso. Pero para que ese retroceso nos sirva a nosotros con alta probabilidad para ingresar al mercado o colocar una orden, en este caso una orden de compra, porque recuerden que nos hemos perdido el trade anterior, nos hemos perdido la oportunidad de ingresar al mercado en este mínimo. Allí teníamos la apertura de un bloque de órdenes en confluencia con discount de un rango anterior y un sinfín de argumentos que podríamos encontrar y nos lo perdimos. Llegamos tarde. Ahora tenemos el precio aquí y tenemos esta información. Muy bien, de momento, el vacío de liquidez va a estar constituido desde el máximo de la vela bajista anterior o cualquier otra vela, puede ser una vela alcista, pero va a estar desde el máximo, es decir, el punto que está aquí con la mecha, rompimiento, formación de cuerpo de vela y a partir de allí nosotros vamos a empezar a medir conceptos como un gap, conceptos como un liquidity void o conceptos como un fair value gap. Todo este rango establecido por el cuerpo de esta vela nos va a servir como referencia. En ocasiones el precio va a deformar subsiguientes velas que rellenen parte de ese cuerpo y continúe expandiendo. Es justamente esa técnica de entrada la que el día de hoy van a estudiar y van a aprender. ¿Cómo es que se ingrese allí, Ángel? ¿Cómo yo voy a ingresar allí en ese rompimiento? Si ingreso allí, yo el stop loss lo tendría descomunalmente en este mínimo. Esa es la idea inicial que se tiene, claro. Porque si tú ingresas en la siguiente vela, a esta vela con cuerpo grande, con gran cuerpo, la primera duda
La primera interrogante que se viene a la cabeza es ¿dónde coloco el stop loss? ¿Lo coloco a 10 pips? Y si el precio recorre esos 10 pips y finalmente termina tocando mi stop loss, bueno, voy a tener que reducir el riesgo y estaría adivinando entonces dónde colocar el stop loss. O en definitiva, quizá entraría con un lotaje sumamente pequeño y mi stop loss en el infinito y más allá. Y esa no es la idea. ¿Cómo se termina esta discusión entonces? Vamos a definir primero qué es el gap risk para entender cómo podríamos nosotros reducir el riesgo en este tipo de escenarios. El gap risk constituye el riesgo que se asume cuando se decide ingresar al mercado luego de que se haya formado una vela con un gran cuerpo y ésta sea posteriormente rellenada en su vacío de liquidez. El vacío de liquidez es justamente hasta el momento, hasta ahora, este cuerpo de vela. Desde el rompimiento del máximo de la vela anterior, todo este cuerpo es un vacío de liquidez. Si yo decido ingresar al mercado, en definitiva en su precio de cierre de la vela alcista, yo lo que estaría asumiendo sería inicialmente el riesgo de todo el vacío de liquidez. Y si esto es un vacío enorme, no sería sensato de nuestra parte colocar una operación, porque tendríamos un stop loss muy grande y no es lo que se pretende en Acá Trading, ¿ok? En Acá Trading no se pretende tener stop loss muy grandes. La idea es reducir el riesgo, ¿no? Y digamos, de alguna manera desmentir ese mito de que uno gana en la misma proporción en la que arriesga, ¿no? Se puede asumir riesgos muy pequeños y obtener muy altos profits o beneficios. Luego de que este vacío de liquidez es rellenado, luego de que nosotros vemos un relleno de este vacío de liquidez, claro, lo que inicialmente esperamos es que el precio llegue a un fair value gap, llegue a un bloque de órdenes. Y allí es donde solemos colocar nuestra operación, luego de que se ha rellenado ese vacío de liquidez, y es lo que hasta el momento hemos estudiado en Acá Trading. Cuando se rellena este vacío de liquidez, ya tenemos la expectativa de que se forme una nueva expansión. Y formulamos ese setup a partir de la información que tenemos. Ok, ¿en qué momento del día estoy? ¿En qué kill zone estoy? Mira, se rellenó el vacío de liquidez, pero ya es cierre de mercado. Ya no me conviene colocar la orden. Mejor espero hasta la siguiente sesión de Londres o a la Asian kill zone. O mejor, si es que no opero esas sesiones, espero hasta el día siguiente en New York, ¿no? Para al menos los que estamos en Latinoamérica, sería más o menos así. Aquí hay un aspecto importante. ¿Qué sucede cuando se forma la siguiente vela? Cuando se nos forma una siguiente vela, nosotros ahora tenemos un vacío de liquidez mucho más estrecho, ¿verdad? Y ese vacío de liquidez ahora está establecido tanto por el máximo de la vela anterior a la formación de la vela con gran cuerpo, que ha sido roto. ¡Pup! Ahí está el límite bien marcado. Y también ese fair value gap está establecido por el mínimo de esta nueva vela que se está formando. Ahora nosotros tenemos un rango mucho más específico donde podríamos formular un setup con mayor probabilidad porque ya entendemos dónde se podría respaldar el precio para crear una nueva expansión alcista. Partiendo de la idea de que yo estoy observando este movimiento y que se está originando de un bullish institutional level o de un nivel institucional alcista que debe ser previamente ratificado, que dependiendo de la temporalidad tiene que ser de importancia y evidentemente yo por encima debería tener un nivel mucho más jerárquico o de la misma temporalidad como mínimo para entender que el precio va a ser atraído hacia ese nivel. Entonces, con esta idea en mente, yo tengo un bullish institutional level que patrocina el movimiento alcista y adicionalmente tengo un fair value gap inferior que justamente va a tener ese patrocinio. Reduzco por lo tanto el vacío de liquidez que se convierte ahora en un fair value gap en una zona específica que yo puedo utilizar para la siguiente, para su utilización siguiente, ¿no? ¿Qué espero ahora? Bien, lo que probablemente haya de suceder a continuación es que sean dos cosas muy específicas. La siguiente vela puede tocar el límite del fair value gap, introducirse de manera muy sutil en él y expandir alcista. ¿Ok? Y expandir alcista.
Como también la siguiente vela puede terminar por rellenar todo el Fair Value Gap, o ese Fair Value Gap en definitiva puede ser rellenado por un número indeterminado de velas. Pero la idea, si es que estamos en sesión y luego de un movimiento de este calibre, que es un movimiento alcista reflejado en una vela alcista con gran cuerpo, tengan presente que es un movimiento patrocinado. Es un movimiento patrocinado por el Bullish Institutional Level. No estamos hablando de contextos en los cuales tenemos Euro Swings y por lo tanto una vela de este tipo se operaría en contra. Sino estamos hablando acerca de que este movimiento, al ser un movimiento patrocinado, tiene altas probabilidades de continuar. ¿Sí? Tiene altas probabilidades de continuar. Y esto se puede encontrar incluso después de haber contemplado el Euro Swing. Es decir, si ustedes identifican un contexto en el que ya ha existido un Euro Swing, y esto lo tienen en la clase de anticipación de Euro Swings en el segundo mes, luego de que ya ustedes han visto el Euro Swing, ya pueden aplicar esto. Esto, para que tenga altas probabilidades, estos escenarios para que tengan altas probabilidades, no pueden ser aplicados a partir de un primer movimiento que salga de una consolidación, por ejemplo. ¿Sí? Porque el primer movimiento que sale de una consolidación puede ser un Euro Swing. Entonces yo tengo que ir validando la información anterior, ¿sí? En el caso de que yo ya haya validado el order flow, el flujo de órdenes institucionales y el overall bias, ¿ok? Y quiera formar parte del movimiento alcista reciente, lo que yo voy a hacer a partir de este momento es justamente utilizar ese Fair Value Gap. ¿Y cuándo lo voy a utilizar? Cuando yo haya validado la información de cómo el precio reacciona a él. Ok, entonces la siguiente vela, ¿qué es lo que puede hacer? Puede rellenar ese Fair Value Gap. Si ustedes deciden ingresar en cualquiera de los límites del Fair Value Gap, van a colocar su stop loss inicialmente, y tal como se ha estudiado en la lección de Fair Value Gaps, en este contexto por debajo del mínimo de la vela de desequilibrio. En este caso tengo una única vela. Si fueran muchas velas, 2 o 3 velas, yo colocaría el stop loss por debajo del mínimo de la vela de desequilibrio más cercana. En este caso tengo una única vela e inicialmente mi stop loss estaría por debajo de este mínimo. Inicialmente el stop loss estaría por debajo de ese mínimo. Es lo más sensato, ¿no? Es lo que se ha aprendido hasta el momento. Pero aquí surge una gran interrogante. Los cuerpos de vela están por fuera del Fair Value Gap. ¿Debo entonces asumir que el precio está rechazando ese Fair Value Gap? ¿Debo esperar quizá mayor información? Bien, aquí viene la técnica de entrada y cómo ustedes van a estudiar justamente estas velas que llegan y terminan por rellenar un Fair Value Gap. ¿Qué sucede con estos contextos? Las velas que rellenan un Fair Value Gap son velas de estudio para nosotros. Por lo tanto, si son velas de estudios, las hemos de tratar de la siguiente manera. Vamos a marcar su máximo y su mínimo, ¿de acuerdo? Este va a ser un rango específico de trading que nosotros en el futuro vamos a utilizar para reentrar al mercado o para validar, por ejemplo, en este contexto y en este específico contexto, un bullish order block. Recuerden que sí les he mencionado que en un Fair Value Gap, dentro del cuerpo o entre los límites de un Fair Value Gap se pueden formar bloques de órdenes. Eso es justamente lo que hemos de validar de momento. Y al ser un rango que termina por balancear el desequilibrio anterior formado por la vela alcista, va a ser un rango de trading específico. Y así es como nosotros vamos a terminar por establecer la comprensión de rangos, ¿sí? Vamos a llegar a ese nivel de comprensión de rangos. De allí que muchas veces ustedes me hayan visto marcar rangos específicos y quizás se pregunten, Ángel, ¿pero por qué tú marcas ese rango? ¿Y por qué marcas aquí el nivel? ¿De dónde sale este rango? Y quizá yo lo haya explicado y no haya quedado claro. Ahora vamos a dar una base, ¿ok?
de cómo ir marcando rangos y cómo trabajar estos rangos específicos. Ojo, ojo, ojo. No estoy marcando este mínimo ni este máximo acá traders, sino el rango de la vela que termina por rellenar el vacío de liquidez en forma de Fair Value Gap. Esto también es considerado como Internal Range Liquidity. Basémonos inicialmente en el rango, ¿de acuerdo? Si esto es un rango de trading que yo he de analizar y estudiar, yo voy a tener en consideración su equilibrium. Y voy a tratar este rango como tal, con zonas premium y zonas de discount. Esta es la base para uno de los famosos temas que vamos a estudiar en el quinto mes de mentoría anual, que es los PD rates. Pero antes de desviar esta lección, porque ese tema corresponde al quinto mes, necesito inculcarles la base del análisis de rangos para que ustedes puedan terminar esa discusión, esas dudas, esa gran interrogante de hacia dónde va a irse el precio, la gran duda de cuál va a ser la dirección del precio. Si nosotros entendemos, claro, por el primer mes de mentoría anual, que el precio se mueve de fair value a fair value y tenemos un rango específico de trading que nace o se origina del relleno de un vacío de liquidez en forma de un fair value gap, vamos a entender en qué zonas el precio potencialmente ha de reaccionar. ¿Qué yo tendría por encima del equilibrium de un rango? Por favor, colóquenlo en el chat. ¿Qué tengo por encima del equilibrium o por encima del 50%? ¿Cuál es ese concepto? ¿Qué precios tengo por encima del equilibrium? Correcto, premium. ¿Y qué otro concepto yo tengo por debajo del equilibrium o por debajo del 50% de un rango? Correcto, discount. Premium o descuento en español, ¿no? Es decir, en un rango específico de trading, yo lo que voy a tener son el precio de equilibrio, los precios caros y los precios de descuento, ¿verdad? Recuerden que yo, en medio de este rango formado por la vela que termina por rellenar el vacío de liquidez, y lo digo así porque es lo que es, ¿sí? No lo puedo decir de una manera más breve, para que ustedes lo comprendan la esencia, ¿ok? De esta forma de analizar sus gráficos. Una vez establecido premium, discount y el equilibrium de este rango, debo observar que tengo un fair value gap atravesado y ese fair value gap está justamente en confluencia con la zona de discount. Si yo pretendo colocar trades en compra porque estoy respaldándome de un bullish institutional level y este es un rango específico de trading, yo necesitaría ver una reacción en cuanto el precio llegue a discount. Pero para validar una compra también necesito establecer un objetivo, necesito establecer un nivel de temporalidad mayor. Es decir, un bearish institutional level. ¿Qué característica tiene que tener este nivel para que atraiga al precio con alta probabilidad? Colóquenlo en el chat. Excelente, muy bien. Han puesto ahí por allí algunos conceptos. Podemos encontrar conceptos por encima del precio, de dónde se encuentra el precio, pero esos conceptos tienen que tener una característica también. Y esa característica es justamente la que están mencionando. Tienen que ser de temporalidad mayor. Porque es justamente esa la base sobre la cual iniciamos esta cuarta parte de la lección entrega de precio y generación de eficiencia. Si nosotros entonces colocamos nuestra operación en discount, vamos a tener la expectativa de que el algoritmo de entrega de precio nos, precisamente, y valga la redundancia, nos entregue precios más caros a partir de la idea de que los niveles de temporalidad mayor van a atraer al precio como un imán. Entonces, con esta premisa, yo necesito primero validar que dentro del rango de trading actual haya existido Internal Range Liquidity.
La consigna y técnica de entrada de este contexto va a ser entrar por internal range liquidity y salir en external range liquidity. Si yo ingreso entonces por internal range liquidity, voy a salir en la neutralización de este máximo y voy a salir también en confluencia con este bearish institutional level. Si este es un máximo de la sesión, ¿cuántos pips de neutralización tendrían que existir? O yo podría trabajar por encima de ese máximo, si es un máximo dentro de una misma sesión. Y yo quiero que ese máximo se neutralice. ¿Cuál es el rango de pips? Correcto. Un rango de 5 a 15 pips, si es un máximo de una misma sesión. Muy por el contrario, si yo por encima tengo un bearish institutional level de temporalidad mayor y este es un máximo intradiario, ¿cuál es el rango de pips que se ha de contemplar? Correcto, de 10 a 30 pips. Y para efectos de esta tarea, ¿por qué lo mencionamos así? Porque a partir de un máximo, ustedes deben con la herramienta, su regla, la regla que naturalmente les brinde la plataforma o proveedor de gráficos que estén utilizando. Pueden usar MetaTrader o pueden usar TradingView o cualquier otro tipo de plataforma. Van a medir desde el último máximo y van a colocar, si es un máximo de la misma sesión, de este máximo 5 pips hacia arriba, de este máximo 10 pips hacia arriba, de este máximo 15 pips hacia arriba. Y o lo pueden hacer por porcentaje si es que operan algún instrumento que contemple esa medición, como por ejemplo Bitcoin. O lo pueden hacer con índices, ¿ok? Teniendo en cuenta también el rango de neutralización que existe en sesión o intradiariamente. Si es un máximo intradiario, por lo tanto, lo que se haría sería tomar este máximo y con la herramienta medir desde este máximo 10 pips, 20 pips, 30 pips. ¿Para qué nos sirve esto? No necesariamente para la colocación de un take profit, ¿ok? No necesariamente para la colocación de un take profit, sino para el colapso en parciales. Ok. Inicialmente la idea es que en cuanto se neutralice el máximo, ¿ok? Nosotros ya estemos saliendo, ¿de acuerdo? Porque después de una neutralización va a haber una pequeña contracción. Y esto es algo que sucede muchísimo, muchísimo. Ustedes van a colocar una operación, luego de que el precio neutraliza un máximo, un mínimo, un retroceso o una reversión. O un stop hunt y luego el precio continúa en esa dirección que analizaron. De allí que sea importante que se paguen, ¿sí? Entonces, si es que recién están comenzando y van a colocar operaciones con sus objetivos en máximos, salgan en los máximos, colapsen las operaciones en los máximos o en los mínimos, ¿ok? Si son operaciones en compra, coloquen el take profit en el máximo. Una vez que se toque ese máximo, listo, se acabó la operación. Si colocan una venta, sube take profit en el mínimo. Si toca el mínimo, se acabó la operación. Listo, listo. Cuando ya quieran un poquito más de comprensión y experiencia, que nace a partir de la exposición, por supuesto, ya pueden extender ese take profit. Eligen un máximo para largos o para compras, por ejemplo, 5 pips hacia arriba, colocan el take profit y se salen allí, listo. Colocan una venta, eligen un mínimo, 5 pips hacia abajo y se salen allí. Y si son intradiarios, 10, 20, 30. Y lo van a manejar de esa forma. ¿Por qué? Porque el algoritmo en cualquier instrumento suele entregar un rango impulsivo, un swing muy, muy específico. Es muy, muy específico. Quizá exista variación dependiendo de qué gráfico estén analizando. Pueden analizar el gráfico de Forex.com y compararlo con el gráfico de Oanda o compararlo con el gráfico de FXCM, ¿no? Y de repente un swing impulsivo alcista tiene 30 pips y el otro tiene 31.6 y el otro tiene 29.5. Bueno, son finalmente 30 pips redondos. Y esos son los pips que ha entregado el algoritmo. Pero tú no vas a ir necesariamente por esos 30 pips, ya les he mencionado. Si ustedes calculan un movimiento específico, sean un poquito conservadores con su profit.
Si calculan que el precio se va a mover 30 pips, o 1%, o 2%, sálganse antes, coloquen el take profit antes, ¿vale? De esa manera aseguran un take profit y no se frustran porque de repente el precio se quedó a 1 pip o se quedó a 0.05% de tocarles el take profit. Muy bien, entonces vamos a validar justamente los porcentajes y pips de neutralización que existen tanto por encima de un máximo como por debajo de un mínimo y los vamos a confluir con este tipo de niveles, que son niveles institucionales que encontremos por encima de máximos o por debajo de mínimos y que tengan la característica de ser de temporalidad mayor. Es importantísimo que sean niveles de temporalidad mayor. Una vez que nosotros marcamos el rango de esta vela que termina por rellenar el vacío de liquidez generado por la vela de desequilibrio alcista, necesitamos validar el Internal Range Liquidity. Y el Internal Range Liquidity va a estar establecido por el relleno de ese Fair Value Gap. Es decir, que ahora toda esa expansión alcista desde su mínimo hasta su máximo ya se encuentra, si estaba en desequilibrio, ahora se encuentra en... Colóquenlo en el chat. Correcto. Se encuentra en equilibrio, listo. Y es justamente la vela que termina por rellenar ese Fair Value Gap la que nosotros hemos de estudiar qué va a suceder después o qué puede suceder después. En un escenario en el que el precio ha de formar expansiones alcistas con alta probabilidad, el comportamiento siguiente es que el precio rellene parte del sell side liquidity formado por la mecha anterior. ¿Correcto? Porque entendemos que una mecha anterior es sell side liquidity, dependiendo de la dirección en la que se haya formado, si está a favor o si está en contra del overall bias. En este caso, si está en contra del flujo de órdenes, porque es una mecha inferior y el flujo está alcista, desde el comienzo les he mostrado que el movimiento nace de un bullish institutional level. Aún no se toca el bearish institutional level, por eso todavía no podemos asumir ningún tipo de movimiento bajista. Mientras el movimiento alcista esté en desarrollo y yo tengo esta mecha inferior, al estar en contra no puedo pensar o asumir en un 100% de que sí o sí va a ser rellenada. ¿Es sell side liquidity? Sí. Pero fíjense que también forma parte de un rango que es el que está marcado precisamente con las líneas de color rojo de menor magnitud, ¿no? Las líneas de color rojo. Tengo entonces este máximo, este mínimo, el equilibrium y el precio introduciéndose en el Fair Value Gap que está atravesado en ese rango, ¿vale? ¿Qué puede suceder después? En este contexto lo que ha de suceder probablemente es que muchos piensen que el precio va a caer, ¿sí? Y de pronto surge una vela de este tipo. Yo lo que tengo aquí son equal lows, ¿sí? Equal lows. Ya les he mencionado en alguna de las sesiones en vivo y hoy ratifico esa idea. Cuando nosotros encontramos equal lows en contra del flujo que actualmente o recientemente se está formando, se está llevando a cabo, basta con que el precio neutralice uno de esos mínimos para que se torne en la dirección contraria. En este caso, tal cual lo he mencionado, nace un movimiento o se origina un movimiento alcista, ¿vale? Y yo tengo equal lows. Basta que se neutralice uno de esos mínimos para que el precio salga en dirección alcista. Esto puede suceder en el mejor de los casos. ¿Por qué digo mejor de los casos? Porque para nosotros una neutralización de ese tipo es una señal de compra plausible. Es muy clara. Y la vamos a utilizar de esa manera. Aquí viene la gran pregunta. ¿Dónde entonces coloco mi orden? Bueno, continuemos primero con la idea de que tengo o estoy contemplando un flujo de órdenes alcista, independientemente de la temporalidad, ¿vale?
Porque pueden ser scalpers y esto puede ser 1 minuto y lo van a usar en 1 minuto. O pueden ser intraday traders y esto puede ser 1 hora y lo van a usar en 1 hora. Si ahora tengo una mecha superior a favor del flujo que se está llevando a cabo actualmente o recientemente, esa mecha superior, ¿qué constituye? Correcto. Buy side liquidity. Ahora sí tenemos esta armonía. Por eso es que quizá en algunas ocasiones puedan caer en error, ¿no? Y pensar, wow, tengo mecha por ambos lados. ¿Cuál elijo? Bien. Primero identifiquen sus niveles de temporalidad mayor. ¿Y cuál es la dirección que el precio está llevando a cabo? ¿Una dirección alcista, bajista? Y ese nivel de temporalidad mayor más cercano al precio es el que va a traerlo. Y esa mecha que está en contra de esa dirección actual no se va a rellenar en el corto plazo. En este caso, curiosamente, yo les coloco el ejemplo en el que el precio termina por rellenar casi un 100%, y esto es algo que vuelvo a repetir en esta lección, va a ser rellenada una mecha en un 70 a un 95%. Una vez que ustedes ven este relleno, ya pueden formular el setup. Esto no es absoluto, ¿de acuerdo? Porque muchas veces esas mechas que nosotros encontramos en buy side liquidity o sell side liquidity son neutralizadas en su máximo y en su mínimo respectivamente. Y luego es que se formula el setup. Pero aquí necesitamos también estudiar que tenemos niveles de patrocinio que están sirviendo de soporte para el precio. Y esa es la razón por la que podemos asumir que no se van a superar esos niveles. Tenemos un fair value gap atravesado en esta misma temporalidad y tenemos un rango específico que es justamente el que me crea esa vela que rellena el vacío de liquidez o que rellena el fair value gap. Ahora, el precio está cayendo a discount y en discount está neutralizando uno de los equal lows que se encuentran allí. Tengo el fair value gap atravesado. Tengo los equal lows neutralizados, por lo menos uno. Y tengo discount de ese rango. Y tengo ahora una mecha superior, por lo tanto existen altas probabilidades de que una vez que el precio se encuentre en premium, porque fíjense, está cerrando en premium. Luego de que el precio cierra en premium, el nivel o fair value más cercano para que se cree o genere una reacción es el equilibrium. Y vamos a poder ver o vamos a ver con alta probabilidad la reacción del precio al equilibrium y adicionalmente, ¿qué otro concepto tenemos allí? ¿Lo pueden ver? Además de los que ya mencioné. Correcto. Un NOR block. Un bullish order block. Son justamente este tipo de insights los que favorecen que el precio vaya en determinada dirección y los que a nosotros finalmente nos van a quitar esa duda de qué, wow, ¿en qué dirección ingreso? ¿Dónde entonces yo coloco mi orden? Muy bien. Si inicialmente yo coloco mi orden, por ejemplo, aquí tengo un bloque de órdenes. Yo podría colocar la orden aquí y el stop loss en el infinito y más allá. Pero si yo considero este espacio acá traders, que es el discount de este rango que termina de cerrar el fair value gap, ese va a ser el gap risk que voy a asumir. Por lo tanto, ¿dónde creen que va a estar el stop loss? Y quiero que lo marquen en la pantalla. ¿Dónde creen que va a estar el stop loss? ¿O dónde creen que estaría el stop loss? Excelente. Los felicito. Fíjense que acá hay 3 maneras de ingresar. La primera es asumiendo el riesgo básico, que es un riesgo un poquito más grande. Está establecido por el order block y su zona de sensibilidad, llega el precio a la apertura y el stop loss aquí. Es el riesgo básico. El segundo tipo de riesgo o la segunda técnica de entrada sería entrar en el fair value gap, discount, ver estos insights y entrar directamente pero en esta vela. Y el stop loss aquí o entrar en esta vela
porque ya tengo el rango establecido. Es decir, ya el Fair Value Gap ya se rellenó, ¿de acuerdo? Ya se rellenó, entrar en esta vela, pero para validar ese trade yo necesito sí o sí ver que el precio salga del rango. Ese es el insight que necesitamos. Si el precio no sale del rango, lo ideal en esta segunda técnica de entrada es proteger esa orden. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Por eso les pongo este escenario. Van a haber casos en los que aquí mismo, en la siguiente vela que se forma después del rango, la creación del rango, el precio continúa subiendo. Ya no existe este mínimo. Van a haber escenarios así también. Por lo tanto, en esta segunda técnica de entrada, nuestro stop loss va a estar por debajo del mínimo de la vela que termina por rellenar el Fair Value Gap o el vacío de liquidez. Listo. Tercera técnica de entrada. Luego de que se ha validado esta información, podemos entrar en el Bullish Order Block, que se encuentra en discount o que se encuentra atravesando el equilibrium. Lo podemos encontrar de diversas maneras, pero esa sería la interpretación que le daríamos a esos escenarios, ¿de acuerdo? Apertura, Swing, Bullish Order Block, Equilibrium, boom. Y take profit en el Bearish Institutional Level que está atrayendo el precio, ¿ok? Y que es de temporalidad mayor. De ese modo se evita colocar el stop loss por debajo del mínimo más bajo. ¿De qué manera? Con las últimas dos técnicas de entrada que les acabo de mencionar. Vamos a ver eso en un gráfico, ¿de acuerdo? Y para esta oportunidad me encuentro en Bitcoin. Voy a trazar un Fair Value Gap específico dentro del gráfico para que ustedes vean cómo es que el precio tiende a llegar a estas zonas, cómo rellena ese Fair Value Gap con una vela o con un número determinado de velas y cómo a partir de que se rellene el Fair Value Gap podemos utilizar el rango de la vela que rellena ese vacío de liquidez en forma de Fair Value Gap. Inicialmente voy a trazar este Fair Value Gap. ¿Por qué? Porque tengo claramente una vela de desequilibrio, que es esta vela alcista. ¿De acuerdo? Tengo entonces el máximo de la vela anterior, que en este caso no es una vela bajista, sino más bien es una vela alcista. Y tengo también el mínimo de la subsiguiente vela que se crea luego de la vela de desequilibrio. El precio continúa subiendo y en determinado momento del futuro ingresa, y este es el escenario en el que yo les menciono. Acá traders, van a haber ocasiones en las cuales el precio va a ingresar al Fair Value Gap de manera sutil y ¡pum!, va a continuar en esa dirección. Si ustedes deciden ingresar en alguno de los límites del Fair Value Gap, consideren su stop loss por debajo del mínimo de la vela de desequilibrio si es que no les queda tan grande, o por dentro del Fair Value Gap si es que están inicialmente entrando esperando que el precio respete el límite y ya está. Porque van a haber ocasiones en las que el precio simplemente respete el límite y ya está. ¿Qué sucede en el día siguiente? Fíjense. En el día siguiente el precio se introduce como tal en el Fair Value Gap que estoy marcando. Y con esta información yo ya puedo empezar a estudiar una entrada. Puedo ingresar, en definitiva, colocando mi trade en compra luego de ver el cierre de esta vela, que es la que rellena, el Fair Value Gap, y colocar mi stop loss por debajo del mínimo de esa vela, que curiosamente tiende a crear un stop hand, porque la premisa es: voy a colocar el stop loss por debajo del mínimo de la vela de desequilibrio alcista. Listo. Pero acá tendría yo un stop hand. Y ojo, que tú tengas un stop hand no quiere decir que te estás equivocando en la dirección del precio. Todos vamos a ser víctimas de eso. Pero ¿qué sucede luego? ¿Qué es lo que yo tengo que estudiar luego? A ver, colocan en el chat. Ya tengo la vela que rellenó el Fair Value Gap. ¿Qué toca estudiar ahora? Correcto. El gap risk y el rango que se forma a partir del relleno de este Fair Value Gap. ¿Ok? Correcto. La vela que está dentro del Fair Value. Correcto.
Entonces, vamos a observar, marcamos máximo y marcamos el mínimo. El gap risk está establecido por lo que faltaba de rellenar del Fair Value Gap, luego de que en este momento el precio ingresó sutilmente y se fue para arriba. Si yo decido ingresar aquí, mi gap risk está establecido por lo que falta de rellenar de esta vela de desequilibrio, porque esta es la vela con el cuerpo que yo voy a utilizar para proteger mi orden. Pero una vez que yo tengo establecido, o mejor dicho, una vez que yo tengo ya el Fair Value Gap rellenado, yo me voy a enfocar justamente en esta vela. Voy a estudiar esta vela. Algunos traders lo que harían es, mira, esto es un order block, 50%, boom. Mi stop loss, por debajo de este mínimo. Ahora, si es que ustedes quieren un poquito más de información y efectos de confirmación, por supuesto, lo que pueden hacer es estudiar justamente ese rango de trading. Vamos a hacer un acercamiento entonces. ¿Y qué tenemos aquí? Lo que naturalmente viene ahora es marcar el equilibrium de ese rango y ver en dónde se encuentra. Vamos a marcar ese equilibrium para que ustedes tengan una mejor idea. Ya no nos enfocamos tanto en ese Fair Value Gap. Sabemos que existe, sabemos que está. Y con la retícula de TradingView o con la retícula de MetaTrader podemos establecer su mínimo, su máximo, sus límites y ver dónde está reaccionando el precio. ¿Qué es la retícula? Cuando ustedes mueven el cursor, tienen una línea vertical y una línea horizontal. Eso es la retícula. Y ustedes manualmente pueden mover el cursor y entender, dónde está el precio, ¿no? O si tienen la última línea de precios, las del precio actual, en este caso yo no la tengo para efectos de no ensuciar la imagen, pueden activar esa línea de precios actual y ver dónde se encuentra el precio en el momento. Fíjense que ese es un contexto diferente al que yo les he presentado en la lámina, en una de las láminas anteriores. En este caso, lo que yo tengo luego de que el Fair Value Gap es rellenado es la formación de un order block, y yo puedo decir ahora, en el presente, que eso es un order block porque el precio lo ha validado, ¿no? Perfecto. Tenemos entonces la validación de ese order block, pero fíjense algo interesante. Si yo observo cómo el precio tiende a caer por debajo del equilibrium y a reaccionar, esto es información para entender, el precio está reaccionando a un Fair Value Discount para expandir alcista. Si tienes la oportunidad de reingresar, vas a estar en condiciones de hacerlo. Tu stop loss no va a estar por debajo de este mínimo. Potencialmente, si nos olvidamos del instrumento, es 1000 veces y mucho más aceptable un stop loss que sea de la distancia del equilibrium a este mínimo, de esa distancia, que un stop loss del equilibrium a este otro mínimo. Es mucho más aceptable tener un stop loss así de pequeño. Fíjense entonces cómo el precio reacciona a discount, expande y retrocede, pero acá, Ángel, no está tocándose el equilibrium. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué el precio no llegó al equilibrium? Claro, acá yo les podría decir, sí, fusionen los cuerpos de las dos velas, acá traders ya su 50% y entren porque sí. Eso sería muy sencillo para mí, ¿no? Pero fíjense qué otro detalle tenemos allí. Antes de pasar, correcto, ya lo dijeron en el chat. Antes de pasar a ese detalle, yo necesito establecer un objetivo, ¿de acuerdo? Ese objetivo tiene que ser un nivel de temporalidad mayor y es el que estoy marcando justamente aquí. Es un límite superior de un Fair Value Gap semanal. Una vez que yo tengo establecido el objetivo, voy a marcar justamente ese detallito para entender qué concepto me convertiría a este rango inicial en High Resistance Liquidity Run, ¿ok? Y qué conceptos funcionarían como soporte. Y que, claro, qué conceptos impedirían, por lo tanto, que el precio
llegue a el equilibrium del rango anterior, que es este. No se llega al equilibrium del rango anterior, sino lo que se está trabajando es básicamente los cuerpos de estas velas bajistas, que fusionados constituyen un bullish order block, y es un bullish order block que se crea en la neutralización de estos mínimos, y tiene todo el sentido y la relevancia del mundo utilizar ese bullish order block, ¿de acuerdo? Entonces, se empieza a cotizar el cuerpo de ese bullish order block de 2 periodos de 1 hora, y ahora sí yo, en medio de, necesito encontrar ese motivo, esa razón. Esta vela bajista constituye un mínimo en gráfico de líneas. Si yo tengo neutralización, tengo una neutralización en forma de internal range liquidity. Y además tengo esta vela alcista, que es una vela de desequilibrio, ahora en equilibrio. Y fíjense cómo voy a ir marcando. Ya marqué el rango anterior, que era esta vela bajista, ¿verdad? Ahora voy a marcar esta vela, que es la vela que rellena también el Fair Value Gap. Y la voy a trasladar al futuro, ¿de acuerdo? ¿Qué ha sucedido antes de que el precio llegue a esta vela que estoy marcando que rellena el Fair Value Gap? El precio expandió alcista de manera tal que alcanzó justamente la línea naranja que representa el límite superior de un Fair Value Gap semanal que constituye un bearish institutional level de temporalidad mayor. Tiene todo el sentido del mundo entonces formular un setup en compra aquí y salir o colapsar aquí. Si el precio se me fue un poquito más arriba, tal y como lo estudiamos en la tercera parte, ¿no? De pronto no tienes take profit y llegas a ver el móvil o llegas a ver el ordenador, la computadora, el portátil, la laptop, y de pronto te das cuenta que el precio superó el nivel, colapsa esa operación. ¿Sí? No te confíes. Si inicialmente tu objetivo estuvo en el límite superior de ese Fair Value Gap semanal y de pronto el precio te está dando un poquito más, colapsa esa operación. En parciales, en 80%, en 90%. Porque ya estuvo tu objetivo inicial. Y aquí el precio te está regalando, voy a decirlo coloquialmente, un mechazo de profit, ¿sí? Entonces, así es como lo vamos a hacer de manera inicial. Luego de que esto sucede, el precio regresa. Regresa y toca el order block que se encuentra por encima del equilibrium de este rango de vela que rellena, ¿qué cosa? Un Fair Value Gap, Internal Range Liquidity. Y allí yo puedo ingresar y entender qué cosa. Entender por qué el precio no llega necesariamente a discount, sino que en ambos casos teníamos un concepto por encima del equilibrium y por encima de discount. Y esos conceptos son los que pueden convertirme a ese rango en un rango de High Resistance Liquidity Run, y por lo tanto yo podría colocar mi orden en el order block de tipo Propulsion Block y mi stop loss aquí, no aquí. La gran mayoría de traders trazan un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y su stop loss en este mínimo. Bueno, nosotros vamos a cortar ese stop loss porque ya entendemos cuáles son las velas que generan ese equilibrio, que terminan por, bueno, lo voy a decir también de manera coloquial, por balancear un área de desequilibrio formado por una vela de desequilibrio. ¿Cuáles son estas áreas de desequilibrio? Los vacíos de liquidez propiamente dichos, los gaps, que son ventanas de precio, los vacuum blocks como tal, o los fair value gaps, que se forman precisamente por los pequeños espacios o estrechos espacios de cuerpo de vela, ¿no? Esas son las áreas de desequilibrio y por lo tanto estas velas tienen su razón de ser. No se utilizan porque sí o no se eligen dentro del gráfico porque sí, ¿de acuerdo? Si nosotros analizamos esto con Fibonacci, fíjense, yo voy a hacer un acercamiento. Este es el Fair Value Gap anterior. Yo trazo un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y tengo el equilibrium en confluencia con el Fair Value Gap y la expansión alcista, el precio retorna, equilibrium ¿de qué?
de este rango de vela, ¿se fijan? De ese rango de vela. El rango de vela anterior estaba marcado por estas líneas rojas, temporalidad de 1 hora, y este nuevo gráfico es temporalidad de 15 minutos, por lo tanto yo podría entrar en el equilibrium de ese rango, ¿se fijan? No necesariamente tengo que tener todo un swing que haya salido 40.000 pips de ese rango y que haya regresado, no. En ese mismo espacio pequeño de tiempo es en el que yo tengo que reaccionar. Si yo reacciono aquí a Traders, yo entonces voy a tener la posibilidad de entrar en el equilibrium, mi stop loss aquí y salirme en digamos, una expansión armónica de 100%, de 200% o incluso de 300%, por encima del límite superior del Fair Value Gap semanal, que ya debería ser mi zona de colapso total, pero fíjense cómo el precio es atraído hacia él de una manera muy, muy brusca. En estos casos el tratamiento que viene es distinto, porque acá también tengo una vela de desequilibrio, pero tengo tal nivel semanal que acá lo que sucede más bien es que se termina por rellenar el vacío de liquidez y a la vez neutralizar el mínimo del día, de este día siguiente, ¿de acuerdo? Este tratamiento lo vamos a ver luego, pero vámonos al gráfico para ver un ejemplo adicional. Excelente. Entonces, tal y como lo mencioné, listo. Estoy marcando este mínimo y este máximo. Y fíjense cómo el precio retrocede, pero este swing bajista que llega al Fair Value Gap de 1 hora, lo voy a colocar aquí. Este swing bajista que llega al Fair Value Gap de 1 hora tiene dentro de su cuerpo, es decir, esta vela de 1 hora tiene dentro de su cuerpo un overblock de 15 minutos. Aquí está. Yo puedo perfectamente entonces utilizar el equilibrium, ¿ok? Y mi stop loss estándar. Nunca va a ser tocado mi stop loss estándar. Un stop loss estándar, por ejemplo, para Bitcoin podría ser de 0.30 a 0.50%. Si yo ingreso en el equilibrium de este rango, fíjense, voy a tener 0.30, nunca el precio lo va a tocar, puedo tener hasta 0.40, 0.50. Mi stop loss estándar, asumible, totalmente asumible. Por ejemplo, para aquellos que operan Bitcoin en MetaTrader, asumir $200 de stop loss en Bitcoin está muy bien. Yo suelo asumir de 200 a $250 en Bitcoin, ¿no? Como tal. Y eso es un 0.50% de movimiento. Para los que trabajan con el spot en Binance, pueden asumir entre 0.30 y 0.50 y también está muy bien, ¿no? Y los que operan en Binance me lo pueden confirmar en el chat si estoy dando los datos correctos, por favor. Entre 0.30 y 0.50. Yes, excelente. ¿Cuál va a ser entonces o cuál podría ser mi ratio si yo utilizo este tipo de conceptos? O esta nueva manera de analizar un rango. Bueno, yo voy a ingresar en el equilibrium de manera muy precisa. Mi stop loss en 0.45 lo voy a colocar y el take profit aquí, en el nivel semanal. ¿Ok? Tengo allí un ratio de 1 a 13. Vamos a hablar de 1 a 13. Si es que se ingresa de manera muy precisa. Sé perfectamente que acá hay compañeros que lo pueden hacer de esta forma. O quizá lo hacen entrando en el Open Bullish Order Block y van a asumir 0.50 colocando el stop loss por debajo del min threshold del order block, que también es factible y se puede hacer. Ingresan allí y boom, el precio se les va. Fíjense que tenemos aquí, si añadimos casualmente las etapas de formación de vela, tengo inicio de vela de las 10 de la mañana, marco la apertura de las 10 de la mañana con un color negro, sí, negro. Apertura de vela de las 10 de la mañana. Voy a hacer un acercamiento, un zoom mayor. Ok, fíjense lo que pasa en la siguiente vela de 15 minutos. Listo. Ahí. Listo.
Esta vela, que es la segunda vela de 15 minutos dentro de un lapso de 1 hora, neutraliza el mínimo anterior y expande alcista. Es decir, se revisita el equilibrium de ese rango y expande alcista. Por lo tanto, yo puedo asumir que la formación o la vela de las 10 de la mañana va a ser alcista porque su apertura está aquí y su cierre, ¿dónde estaría? Su cierre 10, 10 y 15, 10 y 30, 10 y 45. Aquí estaría su cierre. Por lo tanto, termina siendo una vela alcista. Vámonos a la vela de las 11 de la mañana. Está aquí. Vela de las 11 de la mañana que tenemos aquí. Apertura, Euroswing. Se toca los límites de ese rango y fíjense la sensibilidad que existe en él. Precio expande, retorna, expande, retorna, bullish order block, expande, retorna, bullish order block, expande. Muchas oportunidades de compra, por lo menos hasta que se cumpla el Symmetrical Price Swing, que se explica en el módulo de cálculo de objetivos que está gratuitamente en la lista de reproducción de Eka Trading Premier Course Forex Trading en YouTube. Eka Trading. Compra aquí, compra aquí, compra aquí, compra aquí y boom, se cumple el Symmetrical Price Swing. Para el término del día existe la contracción porque acá se termina el día. ¿Y qué tenemos luego? Boom. La llegada del precio hacia el Fair Value Gap. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo en la libra. Me voy a ir a temporalidad semanal directamente. Inicialmente tenemos un objetivo, ¿ok? Ese objetivo va a ser uno de los mínimos de la semana anterior. ¿Por qué? Porque hasta aquí se terminaba de rellenar todo el desequilibrio formado por esta vela bajista, ¿sí? Entonces, justamente en este mínimo va a estar mi objetivo en el caso de que el precio termine de rellenar todo el vacío de liquidez generado por esta vela bajista. ¿Se entiende esta idea? Colóquenme un 5 en el chat, por favor. Perfecto. Una vez que ya establecí el nivel en temporalidad mayor, continúo bajando en temporalidad menor. ¿Y qué me encuentro en temporalidad menor? La coincidencia de ¿qué? De que acá tengo un Fair Value Gap de temporalidad diaria. Y es justamente lo que vamos a colocar aquí. Fair Value Gap de temporalidad diaria. Listo. Marco el límite superior y marco el límite inferior. Si yo me encuentro, por ejemplo, esto que ya es día viernes, jueves, miércoles, martes y lunes, si me encuentro por debajo de ese Fair Value Gap y mi intención es colocar trades en compra, buscando ese Fair Value Gap diario, yo necesito reducir y ajustar los niveles en temporalidad menor, pero validar la probabilidad que existe de ir en compras. Es decir, que si el precio realmente va a buscar un Fair Value Gap de temporalidad diaria, las oportunidades de compra se van a formar todos los días de traders. Así como en el ejemplo anterior en Bitcoin, teníamos compra, 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 igual aquí. Pero hay que validarlo a partir de los conceptos y niveles que ya conocemos. Bajamos entonces a temporalidad de 1 hora. Ok. Sí, voy a bajar a 4 horas primero, quiero revisar algo. Listo. Quiero revisar esto. Vamos a hacer algo aquí. Genial. Voy a borrar esto. Voy a también indicar que se usa en probabilidad de un día. Muy bien. De momento, acá traders, ¿cómo conozco esta vela? ¿Cuál es el título de esta vela? Una vela de desequilibrio, correcto. Excelente. Entonces empezamos marcando el máximo de la vela anterior que ha sido previamente roto. Y por lo menos hasta allí, yo lo que debería observar y estudiar es el relleno del cuerpo Gap, Liquidity Void o Fair Value Gap que existe en el precio. ¿Para qué?
para formular un trade en compra. Porque yo ya tengo un bullish order block, es este bullish order block creado en neutralización y el precio comienza a subir, comienza a respetar el bullish order block en su cuerpo. ¿Ok? Y tengo aquí el horizonte que es el Fair Value Gap diario. Bueno, veamos la siguiente vela. La siguiente vela termina por rellenar todo el cuerpo de esta vela alcista. ¿Qué puede suceder? Por supuesto que va a suceder. ¿Qué toca hacer en este momento? Bueno, inicialmente trazaríamos el máximo y el mínimo de esta vela que ha terminado por rellenar todo el cuerpo Liquidity Void Fair Value Gap de la vela de desequilibrio. Fíjense que estamos en velas de 4 horas y esta es la vela de las 9 de la mañana que curiosamente termina a la 1 de la tarde. Yo les hago la pregunta. A la 1 de la tarde, ¿es sensato mapear setups en un día normal? No. No. Entonces, puedo estudiar el rango, pero fíjense qué pasa en la siguiente vela. ¡Boom! Si me pongo a buscar compras en discount de ese rango, me va a pasar esto. Me va a pasar esto. ¿Tiene sentido? ¿Les parece que tiene lógica y que tiene sentido? Entonces espero, ¿verdad? Espero. Bueno, ya son la 1 de la tarde, no hay FOMC, no hay tipos. Bueno, voy a esperar. Voy a esperar. En este punto, traders, toda esta vela, que es una vela de desequilibrio, que ya está balanceada, equilibrada, la voy a utilizar para mi estudio posterior. ¿A qué me refiero con eso? A que yo tengo aquí el máximo de esta vela, lo voy a trazar con un color aquí, ¿listo? Y tengo el mínimo. Es decir, ¿qué ha sucedido por encima del máximo de esta vela? Colóquenlo en el chat. External Range Liquidity. Y a partir de una neutralización yo puedo tener dos cosas, ¿correcto? Puedo tener un retroceso o puedo tener una reversión. Pero va a existir con alta probabilidad reversión si valido una divergencia S&P, por ejemplo. Y va a existir un retroceso si es que tengo movimientos simétricos con los activos de benchmark o los activos de referencia. Fíjense qué pasa en la siguiente vela. Tengo mi vela de desequilibrio, la última vela hasta el momento es esta, no se ha neutralizado el mínimo anterior, ¿ok? Vamos a ver la siguiente vela. Cuando esto comienza a suceder, que digamos esta es la primera vela del día siguiente, cuando ustedes observan que esto comienza a suceder, hay un nivel al que el precio está reaccionando. ¿Cuál es ese nivel? ¿Qué es esto, traders? Un order block de tipo un propulsion block, de acuerdo, muy bien. ¿Por qué esta vela se está quedando así? Esa es la interrogante. Uno inicialmente trazaría su mínimo, famoso máximo, entran aquí, el spread se abre de manera descomunal, de manera diabólica y ¡pum!, lo saca del mercado, ¿no? Por eso esperamos, porque estos escenarios se van a presentar así en cierres de mercado, en donde, por ejemplo, en Forex se nos extiende el spread de una manera que no quiero decir. Incluso para las cuentas SN, el spread se tiende a abrir, sobre todo en los menores. En los pares con Libra-Yen, con el Yen, el spread se abre demasiado. Tengan cuidado para los que operan Forex. En el caso de Binance, los que operen con Spot, consideren también en qué momento del día están ingresando, en qué vela es que están ingresando. Para Forex, este detallito es indispensable tenerlo pegado en la pared. No voy a colocar operaciones a partir de la 1, 2, 3, 4 de la tarde en Nueva York. No. ¿Por qué? Porque puedo sufrir
la amplitud del spread, me puede sacar, puede tocar break-even, me puede sacar del mercado mejor. Replanteo la operación para el día siguiente, en la siguiente sesión, ¿vale? Si esto comienza a suceder, vamos a marcar entonces, esto lo eliminamos, ¿vale? Esa línea la eliminamos porque ya no existe Fair Value Gap, ya no existe, ya, listo, la zona ya se equilibró. Yo voy a marcar entonces esta vela en su rango, ¿sí? Lo marco con otro color. Esto lo marcamos con color azul, no, azul. Y su mínimo también. Lo que ha existido a lo largo del recorrido del precio de todo el cuerpo de esta vela alcista también se considera Internal Range Liquidity. Listo, Internal Range Liquidity. El precio está cerrando por dentro del Bullish Proportion Block que sucede en la siguiente vela. Este rango de trading que termina por equilibrar la zona, ¿qué precios tiene? ¿Qué precios tiene? ¿Qué zonas tiene? Premium, Equilibrium y Discount. Si estoy planteando inicialmente compras o si quiero entender por qué el precio va a subir o ha de subir, voy a ver cómo reacciona al Fair Value de Discount. Al Fair Value Discount dentro de este rango. Si quiero tener precios referenciales, puedo hacer esto, aunque no es imprescindible hacer esto para colocar tu operación en un precio mágico. ¿Sí? No. Pero sí te puede funcionar para tener una idea. Una idea. Listo. No más que eso. No es que vas a ingresar yo como su colega, su compañero. No es que van a trazar el Fibonacci así y van a colocar la operación así, ¿ok? Si lo hacen, es su criterio y su responsabilidad. Mi intención es mostrarles cuál es la zona de sensibilidad que han de trabajar. El precio más razonable para mí sería el Mean Threshold de este Bullish Proportion Block, o de repente la confluencia que exista con la apertura de este Bullish Order Block y cómo esta apertura se puede trasladar al presente. Y se van a dar listo. Se van a dar cuenta cómo yo acerco esto y obtengo mucha más precisión considerando la apertura de un Bullish Order Block trasladada al presente que un nivel de Fibo. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la pauta. Listo. Bueno, para efectos de estudio de este rango, voy a trazar el Equilibrium, ¿vale? Trazo el Equilibrium y lo trazo con un color verde, ¿puede ser? Sí, ok. Listo. Tengo máximo, mínimo del rango, Equilibrium de ese rango. Porque esta es la vela que termina por cerrar todo el desequilibrio. ¿Listo? Todo el desequilibrio. ¿Qué sucede en la siguiente vela? ¿Qué pasó aquí? Equal lows. ¿Y qué tenemos aquí? A ver. Si yo considero... Esta pregunta es para todos ustedes. Si yo considero este mínimo y este máximo, esta neutralización se está dando en forma de... Internal Range Liquidity. Muy bien. Muy bien. Y adicionalmente también ya tengo validado el Internal Range Liquidity porque se cerró toda un área de desequilibrio. El precio está cayendo nuevamente ¿a dónde? Al equilibrium de este rango específico, de esta vela en específico. Y fíjense qué vela de 4 horas es esta, acá traders. ¿Qué Kilson tiene esta vela en su interior? London Open Kilson, muy bien, muy bien. Ahora sí tiene sentido. No ingresé en el rango anterior, no ingresé en este rango. No ingresé en este rango. Ya íbamos a cometer el error de entrar en ese rango. No se ingresa en ese rango. ¿Por qué? La vela es de las 9 de la mañana, termina a la 1 de la tarde.
y a la 1 de la tarde, a menos que haya tipos o que haya non-farm payrolls, podemos plantear de repente un escenario, pero en este contexto no. En este contexto ya no. Esperamos al siguiente día, la siguiente sesión, la siguiente semana. Uno quizá pueda operar del equilibrium a la ruptura de estos equal highs hacia el Asian Range. ¿Cuántos pips son? Del equilibrium a la neutralización. Fíjense, Asia les puede dar de 10 a 20 pips. Y acá es justamente lo que pasa. Del equilibrium al primer máximo son 13 pips aproximadamente. Si son máximos de la misma sesión, bueno, 5 pips hacia arriba. Voy a 18 pips. Listo. Voy por 20. Uy, ¿cuántos pips da esto? 19.7 pips. Casi 20, en algún otro proveedor de gráficos puede ser 20, en alguno de sus brokers, si es que ustedes analizan MetaTrader, ¿no? Pueden ser 20. A eso me refería cuando en las láminas les mencionaba, va a haber una variación, pero finalmente el algoritmo te termina entregando una cantidad determinada de pips, de porcentaje, de puntos para cada movimiento. Y aquí prácticamente son 20 pips. Pero tú vas a salir quizá en la neutralización del máximo anterior. Vas a proteger el mínimo anterior, son 3, 4, 5 pips. Ok, meto 5 pips de stop loss, o coloco, mejor dicho, 5 pips de stop loss, y voy por 10 pips de take profit, o 15 pips y ya es un 1 a 3. ¡Boom! 50 lotes. Por 5 pips, $2.500, ¿no? Las 15 pips son 7.500. Ya está, primera fase de mi cuenta de prueba de fondeo pasada. Es un decir. Eso en Asia. Y se acabó. Y en medio de esta vela de 4 horas, ¿qué otro tipo de movimiento tengo? ¿Qué hora tengo? A ver, lo voy a decir yo. Tengo el Market Protraction. Y el Market Protraction es un swing impulsivo de engaño, es un Judo swing. Cuando el retail trader ve la neutralización del máximo anterior en temporalidad menor, porque claro, hay mucho retail trader que solamente mira 15 minutos y en 15 minutos es rentable, ¿no? Y piensa que hay un market shift en 15 minutos. ¿Y qué pasa luego en London Open Hilton? Es claro que este trader va a esperar un retroceso, ¿no? Porque ellos lo que esperan es, mira, acá hubo un market shift. Entonces, si yo tengo un fractal así, viene, boom, se rompe. Yo espero un retroceso y acá coloco la compra. Esa es la idea del retail trader. ¿Qué hace el London? ¿Qué hace la siguiente vela de 4 horas? La siguiente vela de 4 horas le da esperanza, lo saca aquí, adiós, y luego se va. Así es como vamos desmintiendo, ¿no? Poquito a poquito y cada vez más este conceptito. Los que lo usen y sean rentables con ese conceptito y estén aquí presentes, no estoy minimizando el concepto. Porque si ustedes son rentables con ese modelo, es porque les ha costado entenderlo y saben perfectamente cuándo utilizarlo. Y eso está excelente. Pero un trader que recién está comenzando, o tú que me estás escuchando, ya con la grabación cargada, si recién estás comenzando y no tienes idea de qué utilizar para validar un market shift o un breaking market structure, no lo uses de momento. No lo uses, te vas a confundir, te vas a frustrar porque los trades no te van a salir. Es un concepto que necesita de validación, se necesita de otro tipo de recursos para ser validado y confirmado. Por eso inicialmente no lo utilizamos. Y los análisis de trading no son con market shift. Y aún así la metodología y la operativa es bastante fluida, sin complicaciones. Y si por allí alguien tiene dudas, puede enviarme las imágenes de los trades perdidos, al WhatsApp, a los chats personales,
Yo con gusto les respondo con un paquete de imágenes como para que tengan ese feedback, ¿de acuerdo? Con gusto lo hago. Vamos ahora sí a temporalidad de 1 hora, porque por lo menos dentro de esta temporalidad, espero, y si no, colóquenlo en el chat, esté comprendido cuándo no colocar una operación y cuándo realmente sí analizar estos rangos. A pesar de que esta sea la vela acá traders de la 1 de la tarde y que termine en el cierre de mercado diario, es un rango que podemos estudiar, ¿vale? Es un rango que podemos estudiar. Gracias, es un rango. Vamos a 1 hora. Vamos a marcar entonces el Market Protraction a las 00 horas. Y miren lo que pasa. Tenemos, boom, a la 1 de la mañana, el Judison, ¿no? Aquí todo el mundo entrando en compra, acá traders. ¿Qué es esta vela? Para nosotros, esa mecha, Sell Side Liquidity, ¿por qué Sell Side Liquidity? Porque ya se indujo a traders. ¿A qué? A stop loss. Han habido traders que han vendido en esta pequeña consolidación. Boom. Todo el mundo comprando también. Todo el mundo. Se sacan stop loss a los vendedores. Y ahora toca a los compradores, ¿no? Y boom, se los ahoga. Pero el precio tiene que llegar a un fair value. Tiene que llegar a un fair value. Tiene que llegar a un precio específico para expandir alcista. Ahora nos vamos a la vela de las 2 de la mañana, que sería la London Open Kilson, la Kilson. A las 2 de la mañana tenemos apertura, ¡boom! El precio cae, contrae. Claro, ¿por qué existe esta contracción? Porque esta contracción se debe a los stop loss que existen de los retail traders. Pero si yo paso un gráfico de líneas, de momento, hasta ese momento, no voy a ver este mínimo. Y yo necesito ver ese mínimo. Necesito que se me forme ese mínimo. Una vez que se forma esta vela, que es la vela de las 3 de la mañana, la vela de las 3 de la mañana, ya se me formó un mínimo más bajo que el anterior. Ángel, pero yo tengo acá también equal lows. Sí, es correcto. Allí existen equal lows, pero acá también, y por prioridad de movimiento y neutralización, yo puedo utilizar la neutralización de estos mínimos para ir en compras en este escenario específico. Porque luego el precio está llegando a un equilibrium de ese rango que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, si el precio está llegando al equilibrium de ese rango específico, yo aquí ya podría anticipar un potencial movimiento alcista. Ya no voy a marcar la vela de las 2 de la mañana porque se entiende que la entrada se da a las 3, pero que la apertura de vela de 4 horas es a la 1. Apertura de vela de la 1 de la mañana de 4 horas, ¿vale? 4, aquí con color, ese color, listo. Primera vela, segunda vela, tercera vela, cuarta vela. Apertura, cierre, la vela terminó alcista o bajista. Correcto, alcista. Y eso lo comprobamos aquí. Listo, si se dan cuenta, alcista. Vamos a ver la siguiente vela. Apertura de las 5 de la mañana. Marcamos aquí. Viene el movimiento hacia abajo. Tengo ahora un rango específico de trading para estudiar. ¿Cuál es ese rango específico de este máximo y este mínimo? ¿Por qué? Porque ha sido neutralizado en su máximo y en su mínimo. Vamos a ver qué sucede ahora. ¡Boom! Entender esto a traders, a ustedes, les va a brindar un panorama sumamente valioso, ¿no? Un panorama muy claro, muy holístico. Van a entender dónde sí y dónde no colocar sus operaciones.
Voy a dejar la lección hasta aquí, esperando que la información que les he brindado en estas 4 partes de la lección 12, que constituyó entrada de precio y generación de eficiencia, haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen dudas o consultas, pueden dejarlas en el chat. Si no, pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp luego. Que pasen un excelente fin de semana, traders. Un abrazo.